Como puente entre el mundo de los hombres y los dioses griegos, Wonder Woman ha acumulado muchos enemigos a lo largo de su historia. Sin embargo, ninguno de sus enemigos ha demostrado ser tan mortal, peligroso o tenaz como Cheetah. Es una figura trágica, condenada y fuera de control. Impulsada por el dios planta, Uskartaga, y alimentada por su odio, la envidia y los celos, Cheetah trae una fuerza feroz y salvajismo hacia la figura de Wonder Woman. Esto es Oculto en Themyscira. Esa ferocidad nunca ha demostrado ser compatible con el amor y la compasión de Diana. Cheetah ve a Wonder Woman como un enemigo, pero Diana la ve como una amiga caída que necesita ser salvada. Durante poco más de 75 años ha habido 4 encarnaciones principales de Cheetah en los cómics de DC. Las dos primeras, Priscilla Rich y su sobrina Deborah Domain, no tienen habilidades sobrehumanas, simplemente usan trajes de estilo guepardo y confían en una combinación de habilidades de lucha, maldad, inteligencia y ambición. A las modernas encarnaciones de Cheetah, Bárbara Ann Minerva y Sebastián Ballesteros, les fueron otorgados por Uskartaga habilidades sobrenaturales. Ambos villanos se transforman en híbridos, mitad humano, mitad guepardo, y se les otorga fuerza, velocidad, control sobre los felinos, durabilidad, sentidos sobrehumanos, así como dientes y garras afilados capaces de cortar incluso la carne de Superman. Cheetah es uno de los villanos recurrentes más antiguos de Wonder Woman, debutando en Wonder Woman número 6 en 1943. Los creadores William Moulton Marston y H.G. Peter presentaron a la millonaria Priscilla Rich como una aristocrática, celosa y egocéntrica que se convirtió en una villana con trastorno de personalidad, resultado de la increíble e inesperada presencia de Wonder Woman en el mundo del hombre. Incluso al principio, Cheetah mostró una profundidad inusual en comparación con los villanos de la época. Marston, psicólogo, desarrolló a Cheetah, un trastorno psicótico con grandes delirios, sobre todo de grandeza, al creer que posee dones especiales, sintiéndose elegida por un ente superior. Delirios de prejuicio, cuando cree que la figura de Wonder Woman intenta dañarla o perjudicarla de alguna forma. Delirios somáticos, tiene sensaciones extrañas en su propio cuerpo. Delirios celotípicos, al sentir que está siendo engañada y traicionada. Además de alucinaciones, al verse a sí misma en el espejo como una mujer guepardo, y una voz que le habla, que le da órdenes de lo que debe hacer. Le roba lo que piensa y se siente como una marioneta que no controla lo que hace, hasta el punto de vestirse con una piel de guepardo que tenía en su domicilio, sentirse como si la poseyera un espíritu maligno. ¡Qué horror! Esa no soy yo, ¿o sí? No me conoces, yo soy el verdadero tú, el guepardo, un traidor, cazadora implacable. La segunda versión del personaje, Deborah Domain, Cheetah, que se introdujo en La Mujer Maravilla número 274 de 1980, es la sobrina de Priscilla Rich, quizás potencialmente psicótica como su pariente. Fue reclutada y lavado su cerebro por la organización terrorista Cobra para obligarla a tomar el manto de su tía y luchar contra Wonder Woman, a pesar de compartir una gran amistad. Siguiendo los eventos de Crisis en Tierras Infinitas de 1985, DC renovó drásticamente la franquicia de La Mujer Maravilla y el papel de Cheetah en ella. Len Wein y Josh Pérez presentaron la versión de Bárbara Ann Minerva en Wonder Woman número 7 de 1987, lo que la convirtió en la primera mujer guepardo en poseer poderes sobrehumanos y una conexión con los dioses, además de su personalidad psicótica. Minerva fue presentada como una arqueóloga ambiciosa, casi una cazatesoros, que en una expedición ingirió una rara sustancia mezclada con sangre humana, elaborada por los adoradores del dios africano Uskartaga, en un sangriento ritual ancestral.
anhelando la inmortalidad y dones que el brebaje le otorgaría. Desafortunadamente, la sustancia mística solo estaba destinada a ser utilizada en vírgenes, lo que causó que Minerva experimentara un dolor terrible en su forma humana y una sed de sangre insaciable en su forma de guepardo. Minerva se ha mantenido en el papel desde entonces, aparte de un breve periodo en el que fue reemplazada por Sebastián Ballesteros en Wonder Woman número 170 del 2001. Sebastián Ballesteros, magnate empresario argentino, se convirtió en el primer hombre en tomar el manto, perdiendo el papel y la vida en manos de la misma Minerva, mientras él estaba en su forma humana. La apariencia, motivación y poderes de Cheetah han cambiado durante sus más de 75 años de creación y a veces se le ha presentado como un antihéroe más que una villana. La conexión de Minerva con las Cheetah anteriores también ha cambiado. Originalmente, tanto Priscilla Rich como Deborah Domain seguían siendo parte de la continuidad de DC, con Minerva matando a la primera Cheetah, Priscilla, para fortalecer su reclamo del manto, impulsada por Zoom, el cual le prometió desarrollar supervelocidad. Cheetah, con el paso del tiempo, se ha convertido en una villana de las más importantes. Con su fuerte y explosivo carácter animal, es temida tanto por amigos y por enemigos. Cheetah hará su debut en vivo en Wonder Woman 84 en el 2020. Interpretada por Kristen Wiig. No se sabe qué versión de Cheetah jugará Wiig. Todo parece indicar que Bárbara Minerva es la apuesta más segura y sin duda será una película que promete demasiado. Si te gustó el vídeo, dale a like y compártelo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Un gran abrazo y hasta la próxima. Look! It's Wonder Woman!